empezar el tema de hoy cantando el himno a Jesucristo, ven sin tardar. ¿Qué número es? 218. ¿Cuánto? 218. Ah, vale. Creo que no, 218. Buen Dios, buen Padre que estás en el cielo, te damos gracias por poder estar un grupo de tus hijos en tu casa. En esta tarde pedimos el perdón de nuestras faltas. Te rogamos que nos laves con la sangre de tu Hijo, que los méritos del sacrificio de Jesús puedan limpiarnos de todo mal, de todo pecado. Y también te rogamos, Padre de amor, Padre de misericordia, que tu bondad nos sigas otorgando la gracia de tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Guárdanos en tu amor y siempre, y cuando Cristo venga, danos una parte contigo en tu reino. En su nombre lo pedimos. Amén. 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 Abrimos nuestras Biblias, sí, en el libro de Génesis, capítulo 1 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 1 del libro de Génesis.
capítulo 1, el último versículo, el versículo 31. Entonces Dios, nos dice la Escritura, contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Si vamos al capítulo 2, vamos a ver que entre las cosas buenas que Dios hizo, en el versículo 7 dice: entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente. Y en el versículo 8 dice: Dios el Señor había plantado un jardín en Edén al oriente y allí puso al hombre que había formado. Si nosotros leemos todo el capítulo 1 y leemos todo el capítulo 2 del libro de Génesis, vamos a ver que cuando Dios crea el cielo, la tierra, el universo, y crea finalmente este planeta, hace a los seres humanos. Y el capítulo 1 nos dice que hace al ser humano a su imagen y semejanza. Hombre y mujer son imagen y semejanza de Dios. Y los pone en un contexto que se llama el Edén. El Edén representa todo aquello con lo que el ser humano puede soñar como ideal. Paz, bienestar, alegría, salud, abundancia. Todo lo que nosotros nos podemos imaginar como bueno se encuentra en lo que llamamos el Edén. Así que el Edén representa la plenitud de la belleza, la plenitud del bien, la plenitud de todo lo que es bueno y bueno en gran manera, como dice el versículo 31 del capítulo 1. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 3, todo esto cambia drásticamente. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre lo que relata el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3. No hay una cronología exacta al respecto. Hay algunas tradiciones, hay algunas historias, hay algunas tradiciones que recoge el judaísmo, por ejemplo, en el Talmud. El Talmud tiene dos versiones, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. En el Talmud babilónico, que es el más extenso, se recoge una antigua tradición de que entre el capítulo 1 y el 2 y la entrada del pecado pasaron solamente 7 días, una semana. Es como que de pronto todo lo bueno que el ser humano tenía, todo lo bueno que el ser humano había recibido, no lo puede disfrutar prácticamente. Si es real esta tradición, y no digo que lo sea, habría pasado pero muy poco tiempo desde el momento en que Dios crea todas las cosas y pone al ser humano en el jardín del Edén, hasta el momento mismo de la entrada del pecado. Y quiero que por un momento piensen en un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, en un ser humano que vivía con ciertos atributos que le permitían vivir naturalmente para la gloria de Dios. O sea, Adán no se esforzaba por obedecer a Dios. Adán no tenía ninguna inclinación al mal. Adán no tenía ninguna propensión a separarse de Dios, a vivir en desobediencia. Adán era perfecto. Era bueno y bueno en gran manera. Y todo el entorno que lo rodeaba a él era un entorno bueno y bueno en gran manera. Y de pronto todo eso se pierde. Y en ese lugar y ese ser humano y ese contexto y esa vida que era buena y buena en gran manera, desaparece completamente. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 3, todo el capítulo 3 habla de la trágica entrada de la historia del pecado, de cómo finalmente Adán, Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios, se apartaron de Dios y el pecado entró, la realidad del pecado entró en la familia humana y en este mundo. Y lo que es impactante es el versículo, a partir del versículo, por ejemplo, nosotros podemos leer el versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Esta primera pregunta no es solamente una cuestión de, o sea, ¿en qué lugar estás? O sea, ¿en qué parte del huerto estás? ¿No? Sino ¿dónde estás parado? O sea, ¿en qué condición estás? ¿A dónde estás?
¿A dónde te has metido? O sea, ¿en qué lugar, en qué posición, qué has hecho con tu vida? ¿Qué es lo que ha acontecido? ¿A qué lugar has llegado? Eso es lo que plantea la pregunta, ¿dónde estás? Y fijaros que a continuación, el versículo 12, el versículo 13, Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? O sea, son preguntas que tienen que ver con el planteamiento de la realidad que ellos ahora están viviendo. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Ponte a pensar todo lo que tú tenías y que ahora está totalmente perdido. Pero eso se hace todavía mucho más trágico cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al versículo 19, donde dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y si leemos unos versículos antes, aparece la palabra dolor por primera vez, aparece la palabra espina por primera vez, aparece la palabra cargo, aparece la palabra sufrimiento. Y finalmente el desenlace último del ser humano como consecuencia del pecado, que es la muerte. La muerte es inevitable en este contexto donde nosotros vivimos. La mayoría de nosotros venimos escapando a la muerte de que nacemos en realidad. Pero la muerte es inevitable. Hoy, coincidentemente, fui a una de las sesiones que me están haciendo de rehabilitación para un problema que tengo en una rodilla. El fisioterapeuta hablaba conmigo, no sé cómo salió el tema de accidentes y de personas que morían de diferente manera. Y claro, de pronto empecé a contar de 3 amigos míos que habían muerto en diferentes accidentes. Claro, no uno atrás del otro, a lo largo del tiempo, los últimos 50 años. Yo lo estoy contando, porque yo podría haber sido uno de ellos. Porque desde que entró el pecado en el mundo, la enfermedad, el dolor y la muerte son inevitables. Y lo que es peor, todo lo que está asociado a la muerte es inevitable. El dolor, el sufrimiento, la injusticia. De hecho, cuando nosotros rastreamos la historia del ser humano y vemos la cantidad de guerras que el mundo ha vivido y en el que vive todavía, es un resultado trágico de lo que aconteció hace miles de años atrás en el jardín del Edén. Toda la estela de dolor que este mundo ha padecido durante milenios, todas las muertes injustas, y aún cualquier muerte, aunque no sea injusta, toda forma de dolor, toda forma de tristeza, es un resultado de lo que se produjo en el Edén hace miles de años atrás. Nosotros, nos guste o no, lo aceptemos o no, nos parezca bien o no, vivimos indefectiblemente las consecuencias de la mala decisión de nuestros primeros padres. Y eso se perpetúa en la especie humana hasta el día de hoy, porque Adán, una vez que pecó, y Eva, una vez que pecaron, no le podían transmitir a su descendencia lo que ya no tenían. Cuando ellos fueron creados tenían vida eterna, pero la perdieron. Cuando ellos fueron creados tenían la capacidad de hacer el bien, pero lo perdieron. Cuando ellos fueron creados eran buenos, pero lo perdieron. Cuando ellos fueron creados no estaban sujetos a la muerte, pero lo perdieron. Cuando ellos fueron creados no estaban sujetos al mal, pero lo perdieron. Cuando ellos fueron creados no estaban sujetos al pecado, pero lo perdieron. La misma naturaleza de Adán se alteró. Ese Adán que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, ahora era imagen y semejanza de Dios, pero con una naturaleza dañada, con una naturaleza que tendía al mal, con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza caída. Entonces, evidentemente lo que pasó en ese momento en la historia de la salvación fue una tragedia. El Edén es una tragedia. Es la tragedia del fracaso del ser humano. Es la tragedia del fracaso del hombre y la mujer para vivir aferrados a Dios y para vivir conforme al proyecto y al plan de Dios en este mundo. Es la tragedia de las malas decisiones. Es la tragedia de las malas acciones. El Edén finalmente es la tragedia de la entrada del dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y Adán podía no haber hecho nada de eso.
sea, Adán no tenía problemas. O sea, quiero que penséis por un momento, ¿no? O sea, yo no sé en qué barrio se crió cada uno ni en qué lugar nació cada uno de vosotros, ¿no? Pero yo nací en un lugar muy interesante y me crié en un barrio bastante chungo, ¿sí? Bastante complicado. Yo no nací en el jardín del Edén. Mi papá y mi mamá tampoco fueron Adán y Eva. Nací en un contexto donde ya existía el mal, donde ya existía el dolor, ya existía el sufrimiento, pero existía el pecado. Yo vi la violencia desde pequeño, yo vi el sufrimiento desde pequeño, vi el dolor desde pequeño, vi la muerte desde pequeño, y vi el pecado desde pequeño. Y yo nací con una inclinación al mal, pero yo no nací como Adán. Yo nací con todas las consecuencias de Adán en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis vecinos, en la vida del barrio donde yo vivía, con todas las consecuencias de las decisiones de Adán. Pero creo que la mayoría de nosotros también. Lamentablemente Adán perdió todo lo que Dios quería darnos, porque Dios nos quería dar un mundo que era bueno y bueno en gran manera, un mundo en el que no hubiera muerte, un mundo en el que no hubiera dolor, un mundo en el que no hubiera sufrimiento, un mundo en el que no hubiera enfermedad, un mundo en el que no hubiera injusticia, un mundo en el que no hubiera mal, un mundo en el que no hubiera pecado. Ese era el mundo que Dios quería para nosotros. Pero nuestro padre Adán se cargó el proyecto de Dios. Y sin embargo podría no haberlo hecho, porque todo el entorno de él era perfecto, porque su naturaleza era perfecta, porque su condición era perfecta, porque todo era perfecto, porque todo era bueno y bueno en gran manera. Él no nació en el Harlem de Nueva York, no nació en un barrio de una favela de Río de Janeiro. Él vivía en un entorno perfecto, estaba en un entorno perfecto, no había sombra de mal y de pecado en el entorno donde él estaba. Y sin embargo, Adán. Y a consecuencia de ese pecado vino toda la estela de mal, de dolor y sufrimiento sobre la familia. Bueno, esa es la parte triste de todo esto. Pero si todo hubiera quedado ahí, sería un drama. Pero Dios no es Dios de dramas, Dios es Dios de soluciones. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios que arregla las cosas. Por eso, 1 Juan capítulo 3, versículo 8 dice que Dios envía a su Hijo al mundo para deshacer las obras del diablo. Y en esa idea de deshacer las obras del diablo, hay una imagen que aparece en el Nuevo Testamento de Jesús como el segundo Adán, como el nuevo Adán. Acompañadme ahora a 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 al 49. 1 Corintios 15, 45 al 49. Así está escrito: el primer Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Como el terrenal, así son los terrenales. Y como el celestial, así son los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celestial. San Pablo menciona a Jesús el postrer Adán. El primero viene de la tierra, el segundo viene del cielo. El primero nos transmite una imagen y semejanza con él, porque somos imagen y semejanza de Adán. El primero nos transmite una naturaleza caída. El segundo nos imparte una naturaleza espiritual. Por el primero vamos a llevar toda la vida un cuerpo terrenal, pero por el segundo vamos a recibir
una dimensión espiritual en nuestra vida que se va a perpetuar por toda la eternidad. La Biblia nos dice que Cristo es el segundo Adán, el que viene a recuperar todo lo que se había perdido, todo lo que se había perdido en el primer Adán. Y si vais a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, al capítulo 5 de la carta de Pablo a los Romanos, esta idea de Jesús como el segundo Adán, como el postrer Adán, el que viene a recuperar todo aquello que estaba perdido, es impresionante. Fijaros, por ejemplo, vamos a ver solamente algunos textos, a partir del versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14, dice: por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, quebrantando un mandato con una transgresión como la de Adán, que era figura de lo que había de venir. ¿Qué es lo que está diciendo aquí San Pablo? Está diciendo: la muerte reina desde Adán hasta Moisés, aún en los que no quebrantaron los mandamientos exactamente igual que Adán. En última instancia, la muerte no es el resultado de quebrantar determinados mandamientos, lo que está diciendo Pablo. La muerte es el resultado en última instancia de lo que Adán hizo por separarse de Dios, por apartarse de Dios. El versículo 15 dice: pero el don gratuito no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron los muchos, fijaos qué interesante, por el delito de uno murieron los muchos. Yo las veces que he leído esto, he dicho: esto es tremendamente injusto, ¿no? Por el delito de uno murieron los muchos. ¿De qué delito está hablando aquí Pablo? ¿Cuál es el delito que trajo la muerte de los muchos? El delito de Adán. Y uno dice: ¿pero por qué? Porque Adán, quiero que entiendan que en Adán estábamos todos nosotros. Adán era el representante de toda la familia humana. Hay un término en teología para hablar de esta responsabilidad de Adán como padre de toda la familia humana, y se dice que Adán era la cabeza federal de toda la raza humana. La cabeza federal de toda la raza humana. Cabeza porque en él representaba a todos, y federal porque en él estaban unidos todos los seres humanos de todos los tiempos. Cuando él peca, las consecuencias de su pecado van a afectar a toda su prole, a toda su descendencia a través de los siglos. Por eso dice: el don gratuito no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron los muchos, pero ahora fijad lo que se gana con Jesús, mucho más copiosamente se derramó sobre los muchos la gracia y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Adán nos lleva a la perdición a todos. Jesús trae la gracia, el don de la gracia, el don de la salvación, y nos lleva a la salvación a todos. En Adán perdemos la vida, en Cristo ganamos la vida. Versículo 16. Ni el don gratuito es como con el pecado de aquel hombre, porque a la verdad el juicio vino por un pecado para condenación, pero la gracia vino de muchos delitos para justificación. En otras palabras, un solo pecado bastó para que el juicio de Dios cayera sobre toda la humanidad. Adán pecó y la sentencia fue: polvo eres y al polvo volverás. Y luego la humanidad vive en el mal, vive en el pecado, vive en la transgresión a la voluntad de Dios, pero así todo, Dios envía a su Hijo Jesucristo para justificar a la humanidad, para traer perdón, para traer redención a la humanidad. El versículo 17 dice: porque si por el delito de uno reinó la muerte, fijaros, este énfasis, por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don gratuito de la justicia. Este pasaje me encanta. Por uno reina la muerte,
pero por uno solo reina la vida. Y los que reciben la gracia y el don gratuito, fijaros lo que dice aquí, el don gratuito de la justicia. Esto hay que explicarlo. ¿Qué es el don gratuito de la justicia? Mirad, Adán podía ser justo. Adán podía ser justo. Porque Adán podía obedecer perfectamente los mandamientos de Dios. Adán podía presentarle a Dios una obediencia aceptable. Porque esa obediencia aceptable que Adán podía presentarle a Dios era una obediencia buena y buena en gran manera. Era una obediencia que no estaba manchada por el pecado, no estaba manchada por el egoísmo, no estaba manchada por ninguna mácula, era una obediencia perfecta. Yo siempre hago esta comparación, porque a nosotros nos cuesta entender mucho esto de la perfección. Nosotros, que ya somos descendientes de Adán, que tenemos una naturaleza caída, podemos hacer cosas buenas. Pero aún las cosas buenas que nosotros hacemos pueden estar manchadas por el mal. Y yo siempre suelo poner un ejemplo, para que nosotros veamos que hacer algo bueno no significa necesariamente que esté bien, porque la motivación puede ser mala. Y pongo el caso de una persona que cuida entrañablemente a una ancianita inválida. La va a ver todos los días, le limpia la casa, cuida a la anciana, la saca a pasear, le hace las compras, le compra los medicamentos, le da los medicamentos, la asea, la cuida, la atiende totalmente, todo el tiempo atiende a esa ancianita. Uno dice, qué loable lo que hace este vecino con esa ancianita. Pero esta persona tiene una única motivación, que la ancianita le deje su herencia a él. Lo motiva recibir de la anciana la herencia. Por eso hace el bien. Y cuando uno hace el bien, aún el bien, cosas buenas, con una motivación equivocada, también es malo. Pero eso no le pasaba a Adán. Adán no hacía el bien y podía tener una motivación equivocada, no existía. Porque eso solo existe en la naturaleza caída. Eso solo existe en la naturaleza pecaminosa. Voy a ir un paso más allá. Adán tenía relaciones con Eva, pero esa sexualidad no estaba separada del amor. No estaba separada de la afectividad. Desde la entrada del pecado, los seres humanos pueden tener sexo sin amor. Y lo hacen. La motivación y la acción, aún una acción buena o no impropia necesariamente desde el punto de vista biológico, es mala aún por la motiva. Pero Adán no tenía ese problema. Adán podía ser justo. Adán podía obedecer perfectamente los mandamientos de Dios porque era bueno y bueno en gran manera. Pero nosotros no nacemos así. Nosotros nacemos con una tendencia a separarnos de Dios. Nosotros nacemos con propensiones heredadas o cultivadas luego. Somos diferentes. Nosotros no podemos obedecer perfectamente la voluntad de Dios. De hecho, no lo hacemos. Igual hay algunos aquí, pero yo no he conocido a ninguno hasta ahora. He conocido gente buena, he conocido gente honrada, he conocido gente que se porta bien, que no delinque, pero impecable no he conocido a ninguno. Impecable no. Porque para ser impecable hay que ser impoluto de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. ¿Esto suena? Pensamiento, palabra, obra y aún omisión. Y eso ningún ser humano lo hace. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, recibimos gratuitamente el don de la justicia de Jesús. Dicho de otra manera, nosotros no podemos presentarnos delante de Dios en la condición en la que estamos. Porque un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios puro como es Él, no puede tolerar el mal y el pecado ante su presencia. Entonces, Dios que nos ama, nos ha solucionado el problema. Envió a su propio Hijo a la tierra para que triunfara donde Adán fracasó, para que fuera todo lo que Adán no fue, para que viviera como Adán no vivió, para que obedeciera como Adán no obedeció.
y nos otorga gratuitamente a nosotros ese don. Eso es el don de la justicia. Y esto es algo que a los cristianos les cuesta tremendamente entender. Les cuesta tremendamente entender que viene Dios y te dice, mira, yo pongo ahora a tu cuenta, a favor tuyo, la vida perfecta de mi hijo. Te doy gratuitamente el don, el regalo, el favor de la buena vida de mi hijo, de la vida justa de mi hijo, de la vida perfecta de mi hijo. Eso es el don gratuito de la justicia, como dice aquí. Versículo 18. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, leámoslo de otra manera, así como por el delito de Adán vino la condenación a todos los seres humanos, así también por la obediencia de Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida. El delito, la desobediencia de Adán acarreó la condenación sobre toda la raza humana. La obediencia de Jesús permite que nosotros podamos tener vida eterna y ser vistos como justos delante de Dios. La palabra justificación, que aquí Pablo utiliza la expresión justificación de vida, es un término que lo toma Pablo del derecho. La palabra justificación es una palabra que tiene que ver con absolver a alguien, declarar que alguien es inocente, declarar que alguien no es culpable, declarar que alguien no actuó incorrectamente. Eso es la justificación. Pero claro, cuando Dios nos mira a cada uno de nosotros, nos conoce, o Dios no nos conoce. Dios conoce cómo somos. ¿Y puede Dios decir de nosotros que somos inocentes? ¿Puede? No, no puede. O sea, Dios no puede decir que somos justos y declararnos buenos, y declararnos absueltos y decir que no hemos actuado correctamente, porque eso no es así. No hay justo ni aún hombre. Entonces, ¿cómo resuelve Dios este problema? ¿Cómo lo hace? Toma la vida perfecta de su Hijo y la pone en nuestra cuenta. La pone en nuestro haber, la pone en nuestro favor, nos la acredita y nos declara justos, nos declara buenos, nos declara santos, no en virtud de algo que hay en nosotros, sino en virtud de todo lo que Jesús ganó a través de su vida perfecta para nosotros, por su vida, por su muerte y resurrección. Y de esa manera Dios no ve la deformidad de nuestro carácter, sino que nos ve cubiertos con la justicia de su Hijo, vestidos con las vestiduras de su Hijo, por así decirlo. Esto es lo que ilustra la parábola del vestido de bodas. Esto es lo que ilustra Zacarías 3, cuando habla del ropaje nuevo que se le pone a Josué, el sumo sacerdote. Esto es lo que ilustra la parábola del hijo pródigo, cuando el padre dice ponerle el vestido nuevo y calzado en sus pies y anillos en sus manos, el vestido de fiesta. Ese vestido con el que Dios nos cubre para tapar nuestra deformidad, que la tenemos. Es una representación, un símbolo de la perfección de Jesús. La perfección que cubre la deformidad de nuestro carácter. Por eso dice, así por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos la justificación de vida. Y ahora mirad el versículo 19, todavía es más categórico. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos, todos nosotros, fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo reemplaza para justificación al ser humano que no la puede ofrecer. En este punto muchas personas suelen decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con la obediencia? Yo normalmente cuando me hacen esa pregunta digo, no entendí nada, pero bueno. Porque el tema más o menos es así. Es cierto que la obediencia de Cristo reemplaza la mía, para que yo pueda ser justificado, para que yo pueda ser declarado justo, absuelto, para que se levante la sentencia de condenación que pesa sobre mí, porque Dios me ve a mí cubierto por la perfección de su Hijo. Me ve al amparo
de la justicia de su Hijo, de la santidad de su Hijo, de las buenas obras de su Hijo. Todo eso ha sido puesto a mi cuenta para justificación. Pero eso se recibe solamente si yo creo en Jesús como mi Salvador personal. Por eso es que la Biblia habla de la justificación por la fe. Por eso Pablo en Romanos capítulo 3 dice: justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo recibimos por la fe. Pero ahora viene el tema, mis amigos. No hay nadie que tenga fe en Jesús. Mirad lo que digo, no hay nadie que tenga fe en Jesús y que luego no le interese vivir para la gloria de Dios. De hecho, solo tener fe en Jesús lleva a una persona a querer vivir para la gloria de Dios. Cuando una persona ha creído en Jesús, desea vivir para la gloria de Dios. Cuando una persona ha puesto su fe en Jesucristo, se conecta con Jesús. Y al conectarse con Jesús, la vida de esa persona es modificada, no por él, por Jesús, que le modifica la existencia. Al poner la fe en Jesús, es Jesús el que lo lleva a una vida de buenas obras que ella preparó de antemano para que esa persona camine en obediencia. Al poner la fe en Jesús, el creyente obedece la voluntad de Dios, porque la obediencia es el regalo de Dios para el creyente. En otras palabras, obedecer es un resultado natural de poner nuestra fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque solamente unidos a Jesús es como podemos hacer la voluntad de Dios. El mismo Jesús lo dijo claramente: separado de mí, nada podéis hacer. Y Pablo dice: todo lo puedo en Cristo, el que me fortalece. Pero más aún, id conmigo a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 13 de Hebreos. Cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, cuando hemos dejado que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, como dice Juan, cuando dejamos que la justicia de Cristo nos sea imputada, acreditada, puesta a nuestro favor, cuando por la fe somos justificados, cuando hemos reconocido que solo Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros es nuestra única esperanza de salvación y hemos hecho de Jesús nuestro único y suficiente Salvador, esa fe le permite a Dios obrar en nosotros. Y se produce este milagro maravilloso que yo no me canso de leer con esperanza. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, fijaos qué bonito, y el Dios de paz, por la sangre del pacto eterno, que por la sangre del pacto eterno, resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Fijaos, os haga, Dios os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Pero aquí viene la promesa maravillosa. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él. Por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús, cuando lo hemos recibido como nuestro Salvador, la vida no queda igual. Porque Dios Todopoderoso que resucitó de los muertos a su Hijo Jesucristo, Él obra en nosotros y Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él, para que vivamos conforme a su voluntad. Voy a contar un secreto para los que no me escuchan. Algunos ya me escucharon en el cuarto, pero otros no me lo escucharon. Esto es para los que no me escucharon. Cuando yo era jovencito, un poco más joven que ahora, ¿sí? Era así de guapo y joven, pero un poco más. Como yo me crié en un contexto así un poquito libre, ¿no? Libre como pájaro. O sea, no es que mis padres no tenían normas, mis padres estaban cargados de normas, especialmente mi madre. Mi madre era como un capitán, ¿eh? O sea, un sargento mayor, era una cosa así. Ya sabes, cuando más te aprietan, más quieres volar, ¿no? Entonces, cada oportunidad que yo podía liberarme a mis padres, me liberaba todo lo que podía.
Y me liberaba seguido, ¿no? Y bueno, y a medida que me fui haciendo adolescente y luego jovencito, pues a veces mi padre nunca fue muy generoso. Y si me hacía falta alguna cosa, pues yo aprendí a agenciármela de alguna manera, ¿sí? Eso me llevó en algún momento de mi vida a ser mi amigo de lo ajeno, ¿sí? Porque si no lo tengo y lo tiene otro, y a mí me viene bien, pues se lo quito. ¿Sí? Y en una época de mi vida, cuando yo era un adolescente, era un poco... ¿sí? ¿Me entendéis, no? No es que tocaba el piano, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendéis? Manioso y habilidoso. ¿Sí? Pero, un día Jesús llegó a mi vida. Claro, cuando Jesús llega a tu vida, te la jorobas totalmente, porque te la cambia, ¿no? Tú quieres ir para acá, el Señor te lleva para allá, te tiene un plan, el Señor tiene otro. Y Jesús llegó a mi vida. Y con Jesús llegó su vida, llegó su mensaje, llegó el Evangelio. Me entregué a Jesús. Y recuerdo todavía un día que mi padre me envió a retirar de una joyería una cadena de oro que le había regalado a mi madre. Era tiene una pulsera, pero de estas gruesas, así, que tenía una dedicatoria, qué sé yo, con amor eterno, no te soporto, no sé qué cosa. Y yo fui a retirar, y cuando entré ahí, vi delante de mí un reloj. Oh, qué guapo estaba ese reloj, todavía me acuerdo de ese reloj. Un reloj oro de 18 quilates, de 4 rubíes, suizo, estaba guapo el reloj. Y yo me miré aquí en la muñeca y no tenía el reloj. Y dije, ostras, me viene bien el reloj. Y en ese momento el dueño de la joyería, el dependiente, ya no me acuerdo, me han pasado muchas décadas, entonces fue adentro a envolver, a poner el regalo de mi madre en su estuche y toda la historia. Y yo miré y dije, bueno, es mi momento, ¿no? Hay que aplicar las habilidades que uno tiene, porque este momento es una fracción de segundos. Y en ese momento, mientras yo pensaba eso, claro, el problema es que cuando tú te entregas a Jesús manda a alguien que te joroba la vida todos los días, que se llama Espíritu Santo, no sé, ¿entiendes? Porque viene y te camina. El Espíritu Santo es eso, constantemente, ¿no? Y te está golpeando la puerta, y te llama, y te dice una cosa, y te dice otra, y por ahí te trastorna el coco, ¿no? Y entonces en un momento me tenía que mirar el reloj, porque al dependiente fue, ahí el Espíritu Santo me dijo, ni se te ocurra, chaval, que eso es pecado. Y digo, Señor, tú sabes las ganas que yo tengo de llevarme este reloj. ¿Sabes con qué facilidad yo me llevaría el reloj, Señor? Al final, este hombre tiene, Señor, un montón de relojes. Mira, si a mí no me cuesta nada estirar la mano, sacar el reloj. Si tú sabes que yo tengo una gana tremenda de llevarme este reloj, para mí sería facilísimo, Señor. Esto me pega que tengo al reloj. Y tanto hablar con el Señor, ya volvió el dependiente. Y no hubo tiempo para sacar el reloj. Cuando nosotros nos ponemos en contacto con el Señor y ponemos nuestra fe en Él para contarle aún las bajezas más grandes que tengamos, el Señor se encarga de solucionar el problema. Finalmente, cuando nos ponemos en sus manos, Él obra el milagro de la obediencia. No porque tú no tengas ganas de desobedecer. No se equivoque. A veces nosotros pensamos que José, la mujer de Potifar, se le puso ahí en Túnez y José no tenía sangre, tenía serrín en las venas. Y José era asexuado, no le gustaban las mujeres. Nosotros a veces creemos eso. No, señor. José no. José no. Y era evidentemente porque se casó y tuvo hijos de los hombres que le gustan las mujeres, pero hay hijos que no le gustan las chicas, ¿no? En este caso. Y las mujeres en Egipto en esa época vestían de una forma muy insinuante. Y ahí estaba la mujer de Potifar. Mano va, mano viene, insinuación. ¿Crees que José, en su naturaleza humana, no tenía deseo a pecar? Por supuesto que lo tenía. Pero se mantuvo como viendo lo invisible.
Y estoy seguro que José era un hombre de oración también. Le decía, mira Señor lo que me está pasando. ¿Qué hago yo con la mujer de Potifar? Me meten todos los días aquí. Un día me aparece en camillón, el otro día me aparece sin remera. No, le va contando al Señor y hasta que el Señor lo salva finalmente, lo sacó de la hoguera. Pero no porque José no tenía inclinación al mal, no se equivoquen. Las victorias de todos los personajes que aparecen en la Biblia no son las victorias de personas que son subhumanas o suprahumanas. Son las victorias de seres humanos caídos, imperfectos, falibles, que han puesto su fe en el Señor y han dejado que el Señor gane las victorias de ellos. Y finalmente el secreto está ahí. El segundo Adán vino para devolvernos todo lo que hemos perdido en el primero. Perdimos el paraíso, Él nos lo gana de nuevo. Perdimos la vida, Él nos la da de nuevo. Perdimos la obediencia, Él nos la imparte de nuevo. Pedimos el poder para obedecer, Él nos imparte el poder para obedecer de nuevo. En Adán la muerte eterna, en Cristo la vida eterna. En Adán la condenación, en Cristo la justificación. En Adán la pérdida del Edén, en Cristo un cielo nuevo, una tierra nueva y una Edén restaurada. Amén. Ojalá que podamos aferrarnos al segundo Adán y dejar que Él obre en nosotros su voluntad. Vamos a cantar para terminar la meditación de esta noche. Hay un himno que se titula A Cristo coronado. Con las estrofas de ese himno vamos a terminar la meditación. ¿Qué número está? Si alguien no sabe. 156. ¿Cuánto? 156. Vale. Divino Salvador, Señor.
Gracias por su victoria en el desierto de la tentación, por su victoria a lo largo de toda su vida, por su victoria en la cruz del Calvario, por su victoria en la muerte. Gracias por el triunfo de Jesús como segundo Adán, que nos devuelve el paraíso perdido que el primer Adán perdió. Que podamos poner toda nuestra fe en tu Hijo Jesús como nuestro único y nuestro suficiente Salvador, confiando en Él cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Buen sábado para todos. Amén.